Alabado sea Jesucristo, y adelante con María. Buenos y santos días a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es jueves 23 de enero, y la Iglesia celebra oficialmente en el calendario litúrgico tradicional que nosotros seguimos, pero creo que también es el nuevo, a San Raimundo de Peñafort, un santo poco conocido del siglo XIV, un dominico que vivió hasta los 100 años, que también él cruzó el mar en un barco, como hizo San Francisco de Paula, un canonista de gran relevancia, en fin, un hombre santo. Pero hoy, 23 de enero, es también, diría sobre todo, la fiesta del llamado posadorio de la Santísima Virgen María. He buscado por aquí y por allá alguna referencia en los misales antiguos sobre esta fiesta. Nada, no se encuentra prácticamente nada. Ha sido suprimida esta fiesta. Se celebraba hasta 1971. Luego, con la última reforma del misal romano antiguo hecha por Juan XXIII, prácticamente esta fiesta fue abolida, abrogada. Ya no se encuentra rastro de ella. Sin embargo, en el pasado era una fiesta muy sagrada. Y el momento en que la Virgen se casa, por voluntad de Dios con San José. Debemos a un teólogo muy conocido, el teólogo Juan Gerson, que enseñaba en París, el compromiso de haber difundido esta devoción. Pero sobre todo, una vez más, los franciscanos, que con sus predicaciones populares, y esto en particular una vez más un santo, todo por descubrir como San Bernardino de Siena, han desarrollado precisamente esta reflexión, esta temática, este compromiso, hablar del amor conyugal, aunque casto y puro, entre José y María. Así que hoy es la fiesta del desposorio de la Santísima Virgen María, el momento en que, como ahora contaremos, se unen en matrimonio. Imaginen, el matrimonio más solemne, más sagrado que haya existido jamás. Algún teólogo ha llegado a decir, en alguna parte, que Dios tenía en mente. Como familia perfecta, más allá del pecado original, el matrimonio entre José y María. En otro momento hablaremos de ello. Porque el título de la ventana de hoy es, a la luz de este desposorio entre José y María, ¿la familia sobrevivirá? Este es el tirdo. Volvamos al tema. Hoy jueves 23 a las 4, tenemos la oración de las centinelas de Betania. No faltemos a esta cita, conectémonos en oración. Anoche terminamos la novena. Algunos, muchos diría, han pedido ya que la repitamos. Posteriormente, de tener estos momentos de oración por la tarde con los sacerdotes del sodalicio. Efectivamente, debo decir que ha sido un momento de gracia, de fe, de espiritualidad, intensa, esta novena por Rusia que hemos presentado a Dios a través del Inmaculado Corazón de María. Y será lo que será, naturalmente. Y les prometo que posteriormente, en otros momentos, volveremos sobre este tema de la novena y de la oración hecha juntos. Cada día común que propone momentos continuos de oración. Sobre todo los 3 rosarios. Es hora de intensificar la oración porque estamos en el año del rosario. En definitiva, las centinelas que se reúnen los jueves no hacen más que esto. Así que a las 4 de la tarde. Ahora la dirección propone la publicación de las centinelas de Betania. ¿Está esta oración? No, esta es la de los esponsales. Aquí está, de las centinelas de Betania, con la intercesión de la Beata Pina Suriano, como ven en primer plano. Pero como les dije, estoy en Austria y hoy tendremos un momento de gracia intenso, porque tengo 2 momentos pastoralmente intensos, aquí cerca de Linz. Uno, alrededor de las 13, una hora totalmente antimediterránea. Como palermitano les pido disculpas a los italianos desde Nápoles hacia abajo. Y diría que es casi un pecado mortal pensar en hacer una reunión, ¿cómo se llama? Un simposio. Está previsto que dure unas 2 horas, con cientos o quizás incluso más jóvenes de entre 20 y 25 años. Casi todos hombres, para una comparación, un debate, una investigación a fondo. Se hará a las 13 horas.
porque aquí en Austria estamos en Europa Central. Así que, ¿cómo se pueden imaginar los horarios? También por el clima, porque el clima influye en el ritmo de vida. Por el clima, evidentemente, eligen estos horarios, y entonces nos adaptamos. Entonces, alrededor de las 13 estamos de nuevo en línea. Se ha bloqueado el póster, Genome. Veamos qué pasa. Aquí, decía que son alrededor de las 13. Pero no es posible reproducir las imágenes de vídeo porque el director no lo permite. Así que, para quien quiera, solo será posible escucharlo por audio. Ahora a la 1, ¿a quién queréis que siga? Y luego, por la tarde a las 6, nos conectaremos para el Santo Rosario. A partir del Santo Rosario a las 6 de la tarde. Cerca de Linz, para un encuentro con el pequeño resto, con un poco de gente, de fieles del pequeño resto que permanece fiel. Así que estos 2 momentos de gracia. Luego esta noche, si Dios quiere, está la catequesis sobre el Apocalipsis, la Sinfonía del Cordero, el episodio 19. Tenemos que hablar de la quinta y sexta trompeta. Hemos visto los 7 sellos, hemos empezado a ver las trompetas, luego estarán las copas de la ira de Dios. Reanudamos pues después de la pausa de la novena este momento de profundización del último libro de la Biblia, que von Balthasar llamará Libro del Cordero y Don Minutella, queriéndolo solo esta vez superar, y creo que esta vez lo ha conseguido. Lo llamó Don Minutella la Sinfonía del Cordero, porque es un libro casi musical. Incluso la Biblia es así, no hay nada que decir. Estamos en Apocalipsis 9. De mi libro, ¿vieron la publicación? Compartan la publicación. La quinta es la misma trompeta, no la compartan. A las 9 de la noche en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra, donde los invito a suscribirse, ¿de acuerdo? Bueno, pues después ya sabéis de estos compromisos que poco a poco se acercan así definitivos del 2 de febrero y del 11 de febrero. He sabido que están organizando autobuses. Hay desde Véneto, desde Friuli Venecia Julia, desde Trentino Alto Adigio, y ayer supe que también de Abruzos y de las Marcas. Inscribíos a tiempo, queridos hijos de las diversas regiones, venid a Milán para este momento de gracia. Os anuncio que este año la reunión más importante, que por eso no es una reunión, es un momento de oración. Creo que en mayo haremos la reunión de las familias, la familia. Ya estoy empezando a pensar en ello, en mayo. Estos son momentos de oración. El 2 de febrero también hay un autobús que sale de Emilia-Romagna, desde Cesena Norte, que todavía está bastante vacío. Aprovechad para suscribiros y venir. Es bastante cómodo venir en autobús. Además, las distancias no son tan prohibitivas como quien tiene que venir. Pongamos desde Roma, desde Nápoles, desde Cosenza, desde Palermo, o también desde Cerdeña o desde Apulia. Y luego el martes 11 de febrero estaremos en Verona para la fiesta de la Virgen de Lourdes. Tendremos la oportunidad de preparar estas citas. En cambio, las más próximas son ante todo el próximo domingo, dentro de 3 días, en Palmanova, en Friuli Venecia Julia, en el Auditorio San Marco, en Via Scamozzi. Palmanova Udine, a las 16 horas para encontrarme con el pequeño resto de Friuli, y el próximo viernes. El otro es la fiesta de San Juan Bosco. Hoy es el segundo día de la novena. Hay una noticia importante que dar, que no estamos en Turín, sino en Savigliano. Así que tomen nota de esto, porque es importante, pero tendremos la oportunidad de decirlo continuamente. Es decir, el viernes 31 de enero, la fiesta de San Juan Bosco. La haremos en vez de en Turín, la haremos en casa, Betania en casa Betania, alrededor de las 4 de la tarde, allí en Savigliano, en la provincia de Cuneo. ¿Por qué Dios habla de Turín? Invitamos al cardenal Repole, si quiere venir, le cedemos el puesto con gusto. El puesto no de cardenal porque no lo es, porque los nombramientos de Bergoglio, falso papa, son inexistentes. Pero él, que es teólogo, debería aceptar la confrontación que un pobre sacerdote excomulgado y reducido al estado laical que pide ayuda, le pide. Esta no es la iglesia de la misericordia, son payasos. Son unos payasos que se burlan de las conciencias. Si fueran realmente hombres de Dios, no estuvieran reducidos a la pena total que hacen, aceptarían la confrontación. Invito
Pero él no quiere venir porque es prestigioso. Estos fingen ser Don Tipo y Don Cayo, pero luego son los cardenales inalcanzables, inalcanzables. Yo también lo experimenté con Fra Celestino, cuando fue a ver al cardenal Sara. Y la Madonna le abrió las puertas a Fray Celestino. Logró entrar, pero la Madonna lo hizo para mostrarle al pobre Fray Celestino. ¿Qué es esta gente? ¿Qué hay detrás de las proclamas que hace esta gente? Porque nosotros de esta parte jamás nos soñaríamos con comportarnos así. Jamás. Y ustedes saben que siempre estamos entre ustedes, entre la gente. Nosotros no hacemos más que recorrer por ahora las calles enteras de Europa, de la Europa central oriental, nevadas y frías. Que ellos también lo hagan. Y en cambio nosotros estamos en Stavigliano. Es un momento de fiesta, invito a todos ustedes a venir. Los piamonteses, porque traigo la reliquia de San Juan Bosco y celebramos este gran santo con una hermosa celebración allí en la casa Betania. Pero si la curia de Turín, los obispos y monseñores y teólogos de la Iglesia, del Papa Francisco, del todo, las puertas abiertas, la misericordia, la inclusión, la apertura para todos, si no son unos estafadores, si no son unos hipócritas, deberían aceptar. Deberían debatir. Tengo que preguntar, pero como se asustan porque no tienen qué responder. Porque ahora responden con el Evangelio del Papa Francisco, yo les traigo el Evangelio de Jesucristo. Y es como cuando el Padre Amor llevaba agua bendita y el crucifijo con los endemoniados. Fíjense que es así. Escapan. Los endemoniados huyen, se golpean la cabeza contra la pared, escapan, no saben dónde meterse. Estos son como los endemoniados. Cuando se les domina con el Evangelio son como poseídos, porque ellos vienen con la teología y al límite. Aún esto se podría aceptar del así llamado Papa Francisco, pero no vienen con el Evangelio de Jesucristo, vienen con el Evangelio del Papa Francisco, que Papa no es. Como yo vengo con el Evangelio de Cristo, no saben qué responder, no saben qué decir, no saben cómo argumentar y entonces se acojonan. Peor para ellos, peor para ellos, peor para ellos, lo demuestran. Domina ha sido llamado a avergonzarlos. La conferencia episcopal, Piero. ¿Cuántos obispos hay aquí? Olivero, venga Olivero, ¿por qué no viene a Savigliano? Él, que es el obispo progresista, el obispo montanaro, el obispo más bergogliano que Bergoglio, ¿por qué no viene? Y hablamos. Yo prometo que porque son obispos que me mantengo calmado. Pero quiero hacerle preguntas precisas al obispo, a la conferencia episcopal piamontesa, que advierte a los fieles, ¿entiendes?, sobre Domina y Fray Celestino. Vergüenza. Estáis acabados, desesperados. Deberíais advertir sobre esta falsa iglesia de la Pachamama, de la Amoris Laetitia, de la Fiducia Supplicans. Deberíais advertir sobre un falso papa que está desmantelando la iglesia católica, fingiendo que vosotros no os dais cuenta. Y luego, esta cita en Savigliano será un momento de gracia para todo el pequeño resto local. Y para quien quiera venir a recibir la bendición, alrededor de las 4 de la tarde. Bien amigos, ahora vamos al episodio de hoy después de esta inesperada arenga en este jueves que me preparo para vivir con unos jóvenes. Yo no pedí esto, estoy seguro de que me creen, podrían pensar que lo organicé yo. No, de verdad, entre anoche y esta mañana, pensaba en agradecer al cielo por cómo se abren las puertas inesperadamente, donde no te lo esperas. Poco a poco se abren las puertas donde no te lo esperas. Así que hoy, con estos chicos de entre 15 y 25 años, tendremos este simposio de profundización. Y fíjense, con los jóvenes se puede hablar, incluso con los jóvenes que no pisan la iglesia. Luego vienen los obispos del Piamonte que hacen proclamas inquisitoriales y se niegan de entrar en diálogo, pero vayamos al tema de hoy, que es muy importante. El título, como les decía, la ventana de hoy que ya aparece es La familia sobrevivirá. Hoy es la fiesta del matrimonio de la Beata Virgen María. Entonces dividiré mi reflexión de esta media hora. Más o menos verán que pasará rápido, porque cuando hablo me parece que el tiempo pasa rápidamente. Esta es mi impresión. Porque cuando Don Minutella habla, consigue dos efectos. Miren, no hay otros intermedios, o se apasionan y el tiempo les pasa rápido, o se duermen. Hay gente que me dice que me escucha por la noche intentando hacerme un cumplido, sin saber lo deprimido que me siento. Cuando me dicen padre, lo escucho por la noche. Y consigo dormir.
Nunca he entendido si se duermen por lo que he dicho o si se duermen mientras estoy hablando, pero de todos modos prefiero no preguntar. Así que veo mi reflejo en dos partes. La parte teológico-espiritual sobre el matrimonio. Entre estos dos esposos, que son San José, el esposo santísimo, y la Beata Virgen María. Aquí está. Y luego, a margen de esto, la repercusión en el presente. Aquí la pregunta, ¿cómo sobrevivirá la familia? Bien, empecemos con la primera. Por lo tanto, el tema del matrimonio de la Santísima Virgen. María desde el inicio, incluso en lo litúrgico, ya no está, es una pena, serviría. En mi opinión, como se ha propuesto en alguna parte, volver a proponerlo, porque con la crisis que hay en la familia, con los problemas relativos a los intentos llevados a cabo incluso de forma infame por la falsa iglesia, de proponer un modelo de familia alternativo al querido por Dios. Creo que si la liturgia taumatúrgica, que siempre es tal porque es eclesia, porque lo que vale el adagio teológico para la iglesia es que siempre está reformada, y si debería valer, en mi opinión, también para la liturgia. Naturalmente en un continuo con la tradición, no en una ruptura. Estoy diciendo que si recuperas el tema de la familia, esto ayuda mucho a nivel pastoral y teológico para salvaguardar el tema de la familia, según el corazón de Dios, que hoy prácticamente está abandonada a sí misma. Ayer me enteré de la muerte de un joven palermitano de 36 años. Pastelero, muy conocido, le dio un infarto. Fulminante, deja una esposa guapísima, una niña aún más guapa. Son cosas que te hacen pensar. Estas familias ya no están protegidas por la que se llama agencia católica, porque Bergoglio, como saben, siempre se deja fotografiar de buena gana y siempre se hace propaganda en las redes sociales y en los medios de comunicación con toda alegría. Tu presencia con las familias alternativas, o sea, los gays, los trans, nuestros hermanos gays, nuestros hermanos trans, nuestros amigos del mundo LGTB, a quienes sin embargo debemos decir que no se les concederá, por nuestra parte, no habrá ninguna concesión pastoral ni teológica con respecto a sus elecciones. En los últimos días le mostré al hermano Celestino un correo electrónico. No lo di a conocer porque no está firmado, así que no quisiera que se tratara de un grupo de, por lo que están escuchando, porque al parecer escuchan, de fieles gay que me han dirigieron una carta. No la he leído. Ellos tal vez se pregunten por qué no la he leído, porque no está firmada. Si la firman, entonces la haré pública, pero así no quisiera que fuera un bulo, donde me agradecen por las palabras que dije a principios de este año 2025 sobre la familia. Y además me regañan, porque dicen se equivoca al creer que es correcto que las parejas homosexuales sus derechos a nivel social. En los consorcios, en las entidades nacionales y supranacionales, sobre todo en los ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales. Incluso están más avanzados que yo en esto. De todas formas, sí, yo digo que hagan lo que quieran, pero nunca tendrán una concesión de tipo católico y moral. Jamás permitiremos la bendición de una pareja gay, que quede claro. Jamás daremos la comunión a una pareja de divorciados que se hayan vuelto a casar y vivan como marido y mujer, que quede claro. La familia es una y solo una, la entre un hombre y una mujer casados en la iglesia. Me distancio de cualquiera, incluso de la persona más cercana a mí, que conviva, que tiene a su pareja, que tiene a su amiga a casa. Porque ante Dios no hay preferencias de personas. No valen los criterios humanos de parentesco y esas cosas. La convivencia es una forma de pecado de Dios. Porque marido y mujer casados por la iglesia con hijos, si Dios quiere, esta es la familia según el corazón de Dios. ¿Sobrevivirá esta familia? Sobrevivirá porque existe el plan, la Agenda 2030, que prevé la eliminación de la familia, y el plan es llevado a cabo con gran empeño por la falsa iglesia. Bergoglio es uno de sus primeros objetivos. Alcanzar este objetivo, es decir, una familia construida de forma alternativa, luciferina, anticristiana, antibíblica y por lo tanto las parejas de homosexuales. No hay nada peor que la confianza suplicante y no hay nada peor que estos desgraciados rufianes de la corte bergogliana.
Hablo de obispos, cardenales, canonistas y teólogos que fingen no saber nada. Fingen no saber nada después de que se haya publicado un documento absolutamente infame. Y no porque hable de los gays, que son nuestros hermanos y hermanas, a quienes amamos y por quienes oramos, como queremos que oren por nosotros. Pero ¿por qué prevé ese documento? Una cosa que el Señor no quiere, la bendición de las parejas homosexuales. Si no la quiere el Señor, ¿quién la quiere? La quiere el diablo, y de hecho, Bergoglio, Fernández. Y este grupo de personas está totalmente a su servicio. Es del anticristo, pues va contra el ángel de Cristo. Lo he dicho antes y lo mantengo. Me comeré cuando acabe preso. ¿Dónde me defiendo? No querré abogados, defensores. Y si hay un fiscal que me haga hablar, simplemente diré: no he leído el buen nombre del señor Jorge Mario Bergoglio. Porque cuando yo hablo del anticristo no es una ofensa. Cuando digo que es el diablo que ha pervertido la iglesia, el anticristo bíblico, para mí, les diré a los jueces y a los guardias que aquí se necesita una disputa teológica antes que una judicial, porque lo reconozco como cabeza de santo. Pero como teólogo, ante un obispo que es el obispo de Roma, que hace estas cosas aquí, tomo distancia. Quitamos de nosotros la familia sagrada, José, María. Es por eso que habría que volver a poner en el centro esta fiesta litúrgica. Me preguntaba esta tarde cómo celebrarla, pero parece que no hay formulario. Hasta 1931 todavía había algo. Entonces, en los evangelios no se habla de ello, y enseguida probamos con San José que tomó por esposa a tu mujer María. En la fase, la de un año aproximadamente, en la que no vivían juntos en la tradición judía, pero eran esposos, a la espera de consumar el matrimonio. Es esa fase, como sabéis, en la que José ya es esposo de María y María ya es esposa de José, pero no viven juntos. María queda embarazada por obra del Espíritu Santo y debe dar a luz al Mesías. Y José, como ahora veremos, decide repudiarla en secreto. Que esto no implica que María lo engañó, es claro que no es como en Apulia. La teología moderna se ha logrado convencer, y siento que hay sacerdotes, incluso buenos, no modernistas, que piensan así, porque parecería que el Evangelio nos lo insinúa. Pero ¿cómo pudo José dudar de María? Adiós. Escriben que secuestro su tiempo. Los que me quieren me conocen bien. No hablo de quienes viven aquí, en Palermo. Hablo de los fieles del pequeño resto, desde Lombardía hasta Apulia, desde Cerdeña hasta Trentino, que han probado a Domina en el sentido de que han entendido quién es. Jamás se les ocurre ni siquiera la duda. No es que crean en ella. No se hacen, aparte del hecho de que está desaprobado, que no es así. Como sea, no se hacen la menor duda, aunque esta cosa siga circulando. Y Domina, que también es un pecador. Imagínese a San José con respecto a la Virgen. ¿Cómo pudo siquiera pensar que su esposa lo engañaba con otro? El motivo es diferente. ¿Cómo? Ahora veremos cómo lo que he escrito en mi libro se ha hecho carne, que siempre está disponible. Forma parte de la trilogía evangélica, se ha hecho carne hasta el final y ha resucitado. Un comentario de Domina a los evangelios del nacimiento, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El motivo por el que San José decide despedirse de María es otro. De lo contrario no la despediríamos en secreto. Cuando Mateo dice que la quiere despedir en secreto y dice que es un hombre justo, es una contradicción, en el sentido de que si es justo, es justo. Es aquel que respeta la Torá. La Torá preveía un despido público, no privado. No puedes hacerlo privado, nunca en contra de la Torá. ¿Cuándo puedes hacerlo privado? Porque ha burlado de forma sublime, como ahora veremos, la ley. Pero, ¿cómo se conocieron estos dos antes de llegar a esto? Suceso impactante. ¿Cómo lo saben? Luego Mateo habla de un José al que se le aparece el ángel en sueños, que le dice que no tema llevarse a María como su esposa, porque me dice el ángel, lo que viene en ella es del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el antecedente? En los evangelios no se dice, los evangelios no cuentan todo. ¿De dónde hay que sacar eso? ¿A qué fuentes? Ante todo los evangelios apócrifos, porque relatan, algunos son incluso bastante dignos de mención, porque se representan en la tradición litúrgica, como el protoevangelio de Santiago, que relata diversos aspectos. Por ejemplo, los nombres de los padres de María, que se celebran en el calendario litúrgico, se toman de ahí, del evangelio.
Luego, además de los evangelios apócrifos, tenemos la literatura mística, desde Sor María Cecilia Baix, que tuvo esta hermana del siglo XVIII italiana, que tuvo las visiones y puso por escrito las visiones sobre San José, por ejemplo, sobre Jesús, sobre la Virgen, a María Valtorta, pasando por Catalina Emmerich. Hay mucho material que sirve para profundizar en lo que los evangelios, por razones obvias, no dicen. La literatura apócrifa, la literatura mística, la literatura... Pero la que yo prefiero y considero más segura es la literatura teológico-espiritual. Y por lo tanto los escritos, por ejemplo, de Jean Gerson, que les cité al principio, o las homilías de San Bernardino de Siena. También los escritos homiléticos y catequéticos, por ejemplo, di San Bernardo de Claraval. Bien, estas son las tres fuentes para hacerse una idea. ¿Qué sale de esto? Lo que viene a ser básicamente es esto. María, como ya sabemos, de 3 años. Es llevada al templo, pertenece a la clase sacerdotal de Aarón. Y por lo tanto, tiene este privilegio querido por Dios. Es decir, había una sala dentro del templo bastante reservada, más bien en los límites del templo mismo, donde iban a vivir estas doncellas pertenecientes a estos grupos sacerdotales, entre las cuales figura la Santísima Virgen María, que desde los 3 años empieza a estar en el templo. Estamos leyendo el protoevangelio de Santiago. No sé si la línea está mal, dirección, avíseme si se oye bien. Decía que María va a vivir allí y se encuentra en el templo. En esta sala la Virgen María, con otras jóvenes guiadas según la tradición mística, incluso habrían sido guiadas por su maestra Ana, hija de Fanuel, que luego es quien, según una tradición mística, fa la profecía a María. Mira, María vive en el templo, se dedica a la vida de oración. The Poems Fulmacher, la nueva Eva, toda santa. Se sumerge, dice Montfort, por Dios en Dios. No sé si lo pronuncio bien porque no he estudiado. El francés es perdida en Dios, perdida en Dios. Aquí está María. Sin embargo, estas jóvenes, estas muchachas, podían permanecer en el templo, según la ley, hasta la llegada del primer flujo menstrual, que indicaba 2 cosas, digamos de tipo práctico existencial y el otro tipo de ligado a este moral y espiritual legal. Digamos que el práctico existencial es que estas jovencitas se convertían en mujeres y al convertirse en mujeres, con el primer flujo menstrual, el ciclo, estaban predispuestas para la vida, entonces enseguida debían ir con los esposos, porque en la cultura judía no existía la virginidad. La mujer era para engendrar hijos al marido, por cierto, no para sí misma, sino para el marido. Y muchas veces me he encontrado con esas mujeres para medir cuánto aman a sus maridos. Cuando dicen el padre de mis hijos, cuando una mujer dice el padre de mis hijos, está hecha, se acabó. El padre de mis hijos no es tu marido, es el padre de sus hijos. De todos modos, las mujeres tenían que ir a esposa. Y esta también es para María, porque María es una mujer en todos los sentidos. Y ella también conoció, con las manos juntas, el momento de convertirse en mujer, cuando su cuerpo se dispuso a la vida. Y esto imponía que las jóvenes abandonaran para siempre el templo y se casaran para engendrar vida y cultivar la familia. Hoy, si están escuchando estos que insisten en los feminicidios, en estas cosas aquí, el machismo, la familia machista, estas cosas de aquí, y luego el patriarcado, y luego el 68, no quieren oír estas historias. Pero hay algo profundo y verdadero, al fin y al cabo, en este proyecto, por lo cual la mujer está hecha para la vida y para la familia. ¿O me equivoco yo, queridas mujeres? ¿No estaremos todos un poco alerta? A hablar mal de la falsa iglesia, pero cada uno, sin embargo, asume sus propias responsabilidades. ¿Cuántos sacerdotes han seguido hablando del divorcio como un acto no querido por Dios? ¿Cuántos sacerdotes nos han dicho a nosotros y a los maridos, lleven sus cruces si pueden? ¿Cuántos sacerdotes han hablado del familiaris consortio, de la castidad conyugal,
en el sentido de no usar preservativos, de hablar con las parejas que conviven para que se casen por la iglesia, o invitar a las parejas de divorciados vueltos a casar a vivir como hermano y hermana. ¿Quién habla más de la familia? Mira, para mí, incluso vosotras, las mujeres que quedáis, deberíais estar de acuerdo. No hay mayor alegría para una mujer. El trabajo lo digo con todo respeto. De hecho, cuando una mujer trabaja de forma muy diferente a un hombre, porque un hombre trabaja como un aspecto de la vida. La mujer puede hacer de ello una razón de vida, pero es un riesgo, porque luego se encuentra a los 50, 60 años buscando famélicamente un poco de sentimiento de amor, porque la mujer lo lleva dentro. Pero esta es otra historia de la que hablan los documentos de la Iglesia. Lean Mulieris Dignitatem y se darán cuenta. Volvamos a nosotros, así que María en cierto momento debe casarse. ¿Qué habrá encontrado la Virgen? No podemos saberlo. Pienso mucho en el trabajo interior y una disponibilidad total al designio de Dios, porque de todos modos ella sabía que Dios le había pedido la virginidad. De hecho, cuando el ángel luego le dice, serás madre, ella dice, ¿cómo es posible esto? Tú deberías saber que Dios me ha inspirado la virginidad. Suis maravillosos. Es hermosa. Y aquí interviene María Valtorta, que en mi opinión es insuperable. Lástima que se la haya tomado con Catalina Emmerich. Estas místicas, que incluso con siglos de diferencia han reñido entre ellas, no me gustan. No me gustan, pero en mi opinión, Valtorta es insuperable porque dice que el sumo sacerdote interviene él en persona sobre la persona, sulla giovane María. ¿Por qué? Bueno, no debería ser difícil entenderlo. No es que el sumo sacerdote empezara, no era un bicho raro. No era el difunto. ¿Os acordáis de Alberto Castaña? Iba por ahí en furgoneta, el rarito del amor, y hacía, se dice, se dedicaba a atiborrar a las parejas. No. No era un atracador, el sumo sacerdote. No tenía tiempo para ocuparse de eso. Pero le habían informado sobre María, hija de Joaquín, y todos habían comprendido cómo vivía esta joven. Cuando un hombre tiene a Dios, el mundo entero puede ir contra él, pero si Dios está presente, se nota. Pero en otro momento de San José, si Dios existe, se ven un par de cosas. De todos modos, volvamos a nosotros. Entonces el sumo sacerdote se interesa por esto. Repito, no hay nada en los evangelios. Estoy haciendo una síntesis de la tradición, lo repito, apócrifa, mística, teológica, dogmática y espiritual. Luego vean ustedes cómo acoger esto, y por lo tanto, él no sabe que le interesa. Le dicen, un momento, aquí quiero ser yo quien pruebe al marido. Por eso un ángel en carne y hueso. Creo que esto es verosímil en mi opinión. En mi opinión es así. Y entonces ocurrió que hubo una especie de proclama que el sumo sacerdote había propuesto para hombres jóvenes con ciertos criterios que vinieran a Jerusalén, porque María estaba en el templo de Jerusalén, para que el sumo sacerdote decidiera a quién dársela en matrimonio. María. Y llegan estos jóvenes. Si las chicas judías se casaban alrededor de los 14 o 15 años, los chicos judíos se casaban alrededor de los 30 años. Eso dice un poco la tradición. Quizás incluso un poco antes, entre los 25 y los 30 años. De cualquier manera, llegan estos hombres, y ahí está el giro argumental. Rafael lo representó bien, ¿lo vieron? No lo mostremos, nos distraería del punto clave. Estoy diciendo que el sumo sacerdote se inventa un ardid, coge una ramita, baja los escalones. Recuerdo haberme imaginado la escena. En mi libro se hizo realidad, y hay mucho de todo lo que les estoy contando. Baja las escaleras lentamente, lleva consigo esta ramita e invoca a Dios Yahvé. Es un momento importante porque es realmente una elección. Diría una contraelección. Es decir, Dios debía indicar quién sería lo esposo de una donna como María. Y entonces el sumo sacerdote lleva consigo esta rama y dice que será esposo de María, aquel en cuyas manos esa rama florecerá. Aquí es donde se detiene la teología. Aquí es donde se detiene la reflexión doméstica, porque cada vez que se habla de lo sobrenatural siempre hay una especie de
prejuicio, no sé cómo llamarlo, algo iluminado, de matriz cartesiana. Como sea, la tradición cuenta que en cuanto esta rama llega a las manos de José, florece. Entonces su sacerdote dice, este es el esposo, será el esposo de María. Y así, la tradición cuenta que en la fecha de hoy, 23 de enero, María y José se unieron en matrimonio. Aquí volvemos a ver la hermosa y famosa pintura de Rafael, y ese es el sumo sacerdote que los unió en matrimonio. María y José, a quienes ven sosteniendo la rama florida, entre familiares, amigos y confeti. Este es el significado, pero demos un paso más. ¿Por qué se eligió a San José? La idea, como por desgracia cierta publicística, cinematográfica, mediática y literaria de los últimos 50 años, deja entrever de un José ingenuo que se enfada con Dios porque quiere hacer el amor con su mujer. Es una idea imprudente, banal e non corrispondente alla verità dei fatti. José fue preparado por Dios. No tenemos fuentes oficiales, tenemos que recurrir a la tradición mística. Pero vayan a leer, yo lo he hecho en el pasado, los textos de la sierva de Dios, María Cecilia Bay, que cuenta la vida de San José, y aquí se queda sin palabras. Y este niño desde pequeño incluso habría una santificación en el útero, dicen algunos. Por ejemplo, Jean Gerson, que también fue un ilustre teólogo, canciller de la Universidad de París, que sin embargo, en el 1300, en el siglo XIV, escribe textos en los que insiste en el hecho de que San José, por estar destinado a ser esposo de la Virgen, fue santificado en el útero, en el vientre materno, como Juan el Bautista. Y luego Tomás de Aquino añadirá, o mejor dicho, ya lo había dicho antes, que San José fue confirmado en gracia. Estos dos dones que tuvo San José, especiales. Pero no podemos imaginar que Dios le pida a alguien una misión si no lo acompaña con gracias especiales. Se llama gracia de santo, así que, sin duda, San José tuvo estos dos dones especiales y no solo eso, como veremos ahora. El primero, repito, es la santificación en el útero, es decir, Dios lo santificó, lo liberó del pecado, lo liberó del mal en el vientre, no en el momento de la concepción. Cuidado con decir que nació inmaculado San José, pero después, y luego fue confirmado en gracia. Sabemos que a la edad de 15 o 16 años, como dice el ejeto del tercer sonario Cecilia Bay, sacaréis mucho beneficio. Empezó a trabajar en una carpintería y luego abrió su propio taller. Pero así crece San José, primero totalmente abandonado a la voluntad de Dios, por lo tanto, separado de los bienes de la tierra, sin quejarse nunca un poco. Decía esto del hermano Celestino, que camina descalzo. Yo me pregunto cómo lo hace. Agradezco a Dios que me da la posibilidad de tener esta presencia peculiar que me... Bueno, dejémoslo por... Y sigamos adelante. San José era tan intenso que, como él hacía, lo cuenta Sor Cecilia María Bay, le pedían que construyera una mesa. Cuando el cliente iba a recogerlo, decía, ¿cuánto le debo? No, nada, decía él. ¿Cómo que nada? Como Dios quiera. Nunca pedía una cifra, no hagáis eso, porque si no os reduciréis al mínimo con los tiempos que corren, porque son los que podrían venir a decir, pero tú eres como San José, no pedía dinero. San José. Y luego Dios, otro aspecto, lo preparó para la misión, para el encuentro con María. Y aquí, sin embargo, no es para todos lo que voy a decir, con dolor, porque no hay misión, gracia, que no esté precedida. Misión es gracia que no esté precedida y acompañada por el dolor. No puedo dejar que digan lo de antes. Anoche, cuando terminó la oración, apro el parentesco, que tengan paciencia, es autobiográfico. Pero como hace un rato quise humillarme ante Dios cuando digo que para mí es una gracia inmerecida. Tener al hermano Celestino descalzo, vivir la regla de manera tan radical. Mientras no paro de quejarme, al mismo tiempo quiero decir lo que ahora digo. Anoche, al terminar la novena, una familia del norte me escribió, Padre, cuando usted dio la bendición, sentimos la misma emoción que cuando bendecía al Santo Padre. No añado nada, hay testigos, y hoy en la mesa he dicho,
esta faccenda de gran templado, que todos me vienen encima. ¿Qué saben de lo que exige? ¿Qué saben de lo que paga? ¿Qué clase de persona sería si para lograr este objetivo mío, por mi parte, me encuentro con todo vivo así? ¿Qué sentido tendría? José es preparado para la misión de ser esposo de María y padre putativo de Jesús a través del dolor, la purificación. Llamemos la noche oscura, llámenla como quieran. ¿Recuerdan cuando Isaías vio el trono divino? Y él dice, soy un hombre de labios impuros, ¿cómo lo hago? ¿Alguien toma una brasa ardiente y lo purifica? No hay obra que puedas llevar a cabo. Mirad las vidas de los esciapiertos. Pensad en el Padre Pío, en mi libro Padre Pío, hombre de Dios. Lo cuento, como por desgracia en otros lugares, en muchísimos libros del Padre Pío, no se dice cómo fue el Padre Pío. Si uno quisiera ser como el Padre Pío, que lea lo que pasó cuando escribe, que en un momento dado le pareció salir. Mateo lo escribe. Estoy volviéndome loco, padre, le dijo al Padre Pío. Ayúdeme, me estoy volviendo loco. Y luego en el convento se lee toda la Divina Comedia, al parecer, en un día y una noche. Gracias por tirar a Tiraminans. Es decir, el Padre Pío tiene el umbral, humanamente hablando, de la desesperación, en el sentido de que estaba envuelto. Imagínense a San José, ¿qué debe haber pasado? Ha sido purificado, transformado en el amor de Dios, la gracia de Dios. Lo ha traducido en lo que San Juan de la Cruz llamará transitar por el pasar a través del fuego, porque Dios no quiere humo, quiere fuego. Y sí, esto lo dice von Balthasar. Mamma mía, cómo volamos alto hoy. Y si en algunas misiones eclesiales Dios tolera un poco de humo, ahora explicaré qué quiero decir con que hay quien no lo entiende. En otras misiones eclesiales, católicas e universali, ora vi dirò, exige que no haya humo, debe ser todo fuego. Entonces lo explicaré mejor. El humo indica lo que ponemos de nuestra parte. Yo hago esto y digo aquello, yo aquí y allá. Pero también Pablo lo dice. Sin embargo, lo que habéis visto, oído, notado y pensado es lo que debéis hacer vosotros. Entonces este yo que es bueno, es un yo descuidado. Ahí dice combatida. Resistencias que Dios debe poner en exposición ante la crea, ante la casa de la comunión. Pero ¿por qué esto sucede? Es necesario que ese yo que debe ser exhibido esté tan deshojado de sí mismo que no tenga que echar humo. Por lo tanto, quiere decir, lo que ven en mí es lo que deben hacer. Pudieron examen. Hay algunos, muchos en los que, porque la misión es más limitada, deja que ciertas nebulosidades permanezcan, pero ciertamente San José. De hecho, María Cecilia Bay relata que José conoció pruebas interiores muy profundas cuando era joven. Así que cuando llega al matrimonio con la Virgen, no es el José cinematográfico actual de esta falsa iglesia, de un José que se enfada con Dios. Hagamos el amor. Y yo cuando hago el amor, esta no quiere, como si María fuera una chica cualquiera y José un hombre cualquiera, con picazón en el ombligo. No, esto no es aceptable en absoluto, hijos queridos. Abandonadla por completo. Cualquiera que tenga esta idea, que la abandone porque es irreverente y ofensiva contra la acción de Dios. José llega al encuentro, al primer encuentro con María, en este matrimonio que hoy recordamos, completamente purificado y santificado. Además, cuando se encuentra con María, es como si el sumo sacerdote entrara en el santo santuario. Acerca a la santidad de María, José no necesitó sentir la llamada carnale ante María. José ante María sentía la llamada espiritual. Y aquí debo decir algo que otras veces he dicho, y recibo la gratitud de muchas mujeres que dicen, Padre, usted estas cosas entiende. Evidentemente tiene una luz especial. Quiero decir esto ahora mismo, pero también a las mujeres. Los hombres buscan, si no tienen una llamada a la caridad. En general, el hombre tiene más concupiscencia que la mujer. Es decir, la cuestión carnal, sexual, el hombre generalmente se enferma. Desde la adolescencia en adelante, es un trabajo continuo. Bueno, cuando el varón busca a la mujer,
para unirse a ella y desahogar su instinto sin saberlo. Estas cosas las aprendo de teólogos de la talla de von Balthasar, Evdokimov y otros, por lo tanto, una teología ecuménica en el sentido amplio. El macho sin saberlo. Esto es absolutamente increíble. San Agustín se revuelve en la tumba, busca la dimensión espiritual sin saberlo. El hombre no logra entender que el instinto irresistible hacia las formas femeninas, hacia la mujer, para tener, para poseer, es un istinto che nace del bisogno di transitare dal carnale allo spirituale. En una palabra, el hombre sin saberlo, cuando busca la dimensión carnal, está buscando en realidad a Dios, lo espiritual. Por eso es Satanás quien se manifiesta sobre todo en la carnalidad. Y por eso muchos han entendido el pecado original como un acto de concupiscencia. Porque la sexualidad es un aspecto decisivo de tránsito, de la dimensión terrenal carnal a la sublime espiritual. Cuando dos se aman verdaderamente, evidentemente buscan en la unión carnal, sobre todo, como dice Tomás de Aquino, la unión de las almas, la unión de los corazones. De lo contrario, es solo un desahogo. Y es por eso que muchas veces las mujeres, que tienen esta dimensión espiritual más fuerte en la experiencia sexual, se sienten mal. Se quedan mal cuando se lo digo a los compañeros masculinos. ¿Cuáles compañeros? A los maridos. Lo digo con cuidado. Tengan cuidado cuando se acerquen a sus mujeres, después de que hayan terminado de desahogarse y contesten el celular, miren los mensajes. O se levantan y descuidan por completo a la mujer que han poseído. Eso es cosificarla. Rimane traumatizada porque la mujer se entrega en cuerpo, pero está contenta de hacerlo. Si siente que el hombre, antes que el cuerpo, quiere el corazón, la ánima. Bueno, entonces es toda una exploración por conocer en este entusiasmo pansexualista que hay, y además con propuestas de familias alternativas. José no necesitó una llamada carnal para llegar a lo espiritual. Pero él, que ya estaba purificado, transitar por el himno, ya había pasado por el fuego. Cuando conoce a María, llega al exceso, llega a lo sublime, prende fuego por completo. José se convierte en serafín, divino, sublime. No sé de verdad, creo que me entendéis. El encuentro con María extingue, si acaso aún quedaba alguno, cualquier otra necesidad. Y entonces él se casa con María y se pone en marcha. Se adapta al designio de Dios. Entra en la experiencia conyugal y familiar, como debería hacer todo hombre, es decir, por la necesidad de entregarse totalmente a sí mismo. ¿Cuántos hombres he conocido? Pero muchísimos, que se desviven por la familia. Bueno, mi papá, un solo ingreso, 4 hijos. Ya he contado esto de veces. Y los que llegan a papa, cuando tocan estos temas, se los guardan. Esto ya se los conté antes, pues los detalles revelan la verdad. Mi papá tenía 2 trabajos, pobrecito, y además recibía algunas represalias de mi madre, que no entendía que mi papá salía de casa, no porque no quisiera estar en casa como repetidamente, obstinadamente, su esposa y mi mamá. Se lo hacía saber, pero ese santo Cristo salía de casa porque entendía que con el único sueldo no podía. No podía sacar adelante a la familia. Entonces buscó un segundo trabajo. Pero no es este el episodio que quiero mencionar. El episodio que quiero citar es el del vestidor de casa, donde mi padre guardaba un par de zapatos. Un par de zapatos, creo que estará entre los récords, en mi opinión, que tenía por lo menos 10 años ese par de zapatos. Porque nunca lo he visto comprarse zapatos. No, se las compraba. Así que en el hombre está como en San José. De hecho, mi papá, por cierto, era devoto de San José. Era devoto de San José. Me dijeron que cuando murió, el 20 de julio, habría sido una fiesta. No recuerdo bien de qué, relacionada con San José. Como sea, esto ya no lo recuerdo bien. Pero es para decir que es posible encontrar rastros de la unión entre José y María en nuestras familias. ¿Pero qué familia sobrevive hoy? ¿Hacia qué modelo de familia nos dirigimos ahora? Flores, queridos. Porque la Iglesia de Roma, a la que hacen pasar por Iglesia Católica,
Primero rompió abierta y clamorosamente, con el magisterio de siempre, incluso el reciente. Miren, no hay ninguna posibilidad de continuidad entre la Familiaris Consortio de Juan Pablo II y la Amoris Laetitia de Bergoglio. ¿Cómo es que los teólogos no se dan cuenta? ¿Por qué? Miren, no hay ninguna posibilidad de continuidad entre el catecismo y la Iglesia Católica. No estoy hablando del de Trento, estoy hablando del de 1992, que incluso hace alguna concesión en ciertas cosas, y confianza, súplica, o sea, la bendición a las parejas homosexuales. El proyecto es ese. Debe desaparecer la familia cristiana, y nosotros somos tan aguafiestas que ya los jóvenes, nosotros, más adecuados, nosotros los sacerdotes, tenemos responsabilidades inmensas, queridos hermanos, debemos rendir cuentas a Dios de todo. Pero ¿qué es esta ligereza de los sacerdotes que se comportan como burgueses que disfrutan de la vida? Y si no lo consiguen, luego se deprimen porque tienen las iglesias vacías y habría que gritar en las plazas en defensa de la familia. Como dijo Juan Pablo II, nos levantaremos siempre que sea el momento de defender la familia. Los jóvenes ya no nos creen. Ayer aquí en Austria conocí a una persona, una chica. Estaba con el grupo, ¿no? Y entonces estábamos sentados a la mesa. Ella era la camarera joven, no sé, 30 años más o menos, siciliana que vive aquí en Austria. Y en una condición también la existencial, evidentemente que ahora ya es oficial. Estos se dejan, se cogen, se van a vivir juntos, conviven, luego no funciona. Entonces alguien descubre que le gusta más el mismo sexo que el otro. Luego abortos sobre abortos. Mirad que es una carnicería, hijos queridos. Dios lo está permitiendo. Que el Señor bendiga a todas las familias del pequeño resto. Y no solo eso, al corazón de Dios, donde reina el amor. Y hay una cosa que mantuvo unidos a José y María. Y eso no se ha dicho. Tengo que citar el sínodo sobre la familia del que salió Amoris Laetitia. Hubo un obispo que tuvo el coraje de tomar la palabra y decir huelo el humo de Satanás en este sínodo. Se burlaron de él, no les digo. Pero tenía razón, el sínodo hablaba de parejas separadas, divorciados y convivientes. Y esto y lo otro. Y ya empezaron a hablar de parejas gay. Esto todavía está tomado, porque luego habría llegado Fernández con la vida como viene, y en cambio no se ha hablado en absoluto de la oración en familia. El rezo del rosario en familia, que salva la familia. Cuando una familia reza el rosario, los esposos superan las pruebas y dificultades, porque no siempre es fácil. Invito a los maridos y a las mujeres a tomar ejemplo de la Sagrada Familia. Cuántas cosas más quisiera decirles. Pero termino con un discurso pronunciado por Juan Pablo II sobre la familia el 3 de octubre de 1997 a los participantes en el Encuentro Mundial de las Familias en Río de Janeiro. Decía el Papa, y esto es muy importante, escuchen. Hoy parece que los enemigos de Dios, más que atacar frontalmente al autor de la creación, prefieren cultivar su vida, golpearlo en sus obras. Este hombre es la culminación, la cima de sus obras visibles. Entre las verdades oscurecidas en el corazón del hombre, se ven particularmente afectadas todas aquellas que conciernen a la familia. En torno a la familia y a la vida, se libra hoy la batalla fundamental por la dignidad del hombre. Es increíble ver que todos fingen que esta iglesia arlequín, arcoíris de Bergoglio, es exactamente la agencia satánica maléfica que está llevando a cabo este plan en Roma. Yo pienso que ni siquiera Juan Pablo II habría podido imaginar, tal vez aquí, que esto sucedería con un falso papa y una falsa iglesia. Hoy la verdadera guerra, la Tercera Guerra Mundial, para mí, es la que se libra contra la vida y la familia. ¿Es esta la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué han pensado? Lo que estoy diciendo hoy, en conclusión. La Tercera Guerra Mundial es contra la vida y contra la familia. Fórmulas alternativas. La familia gay, la familia homosexual, los hijos adoptados, el vientre de alquiler, dos compañeros gays que quieren un hijo. Pero hijos míos queridos, ¿os dais cuenta del nivel al que estamos? Desde el punto de vista, lo repito, moral, se lo digo a los hermanos y hermanas gays para que no me ataquen, que hagan lo que quieran. No es que yo justifique sus derechos civiles.
Me protejo por precaución, porque si no me denuncian. Lo digo claramente. Así que sabed que cuando don Minutella hace estos discursos, los hace a favor de la visión católica. De acuerdo, queridos hermanos gays, que os casáis y queréis un hijo. Independientemente del hecho de que hay personas gays como Leo Gullota, como Platinet, como Gavana, algún otro más, todavía hay quien dice que es una pretensión, y son gays, ellos, casarse. De acuerdo, pero querer hijos, ¿por qué querer hijos? Pero no siempre fue como Dios manda. Hay que desear lo opuesto, lo que Satán quiere, lo que el diablo busca, la otra cara. Pensar que Bergoglio lleva ahí 12 años sin que nadie lo moleste, llevando a cabo esto, y ver que llega Sara, que habla de la misa en latín como el ataque de Satanás. Me duele, miren, me duele lo que San José en el taller. Solo Dios sabe lo que paso, lo que tengo que soportar cada día, desde que me despierto hasta cuándo, incluso cuando estoy acostado. Este dolor, este martirio en el corazón, al ver que nadie se mueve, que nos dejan solos y soportar además las moscas de quienes dicen que yo secuestro a mis hijas y todos me quieren en los tribunales, me quieren llevar a la cárcel, me quieren... Y mientras tanto, nadie en esta situación apocalíptica interviene. Es un escenario asqueroso que un hijo me parece flying. Hermano Celestino, los obispos se enfadan porque le doy fachada a Dominutella en Betania. Tengan cuidado con el señor Dominutella y con Fray Celestino. Qué cobardes, qué desgraciados, qué gente desesperada apóstata. Dan pena. Y mientras tanto, callan ante la propuesta de una familia alternativa al designio de Dios. Estos bendicen, ya son matrimonios en todo el mundo. Y nos advierten a quienes defendemos la familia según Dios. Es impactante todo esto. Y la infamia sobre Juan Pablo II mediante hace unos años iba a ser legitimarlo porque él es profeta aún hoy. Mire, Bergoglio nunca habló de Wojtyła. Si van a ver, lo ha citado muy pocas veces donde no hace daño, porque Juan Pablo II es un problema para estos malditos apóstatas. Malditos tatas. Entonces hoy, la Tercera Guerra Mundial no es esa con bombas, en mi opinión. La Tercera Guerra Mundial es la que es contra la familia, contra la vida. Y si ayer decíamos que, alguien me preguntó, padre, ¿puede precisar mejor la cuestión sobre el nuevo orden mundial? Y concluí, es nuevo, como dije ayer. Nuevo orden mundial por un lado y gracias dirección. Nuevo eje mundial. Entonces quería precisar esto. Atención, que yo no he dicho que el nuevo eje mundial exista. Atención, porque yo lo he dicho muchas veces. No sé quién es Trump, por ejemplo. Han escrito en varias partes algo bastante interesante, que sería un sionista. Si así fuera, los palestinos tienen mucho que cantar bajo las bombas, ¿no? El apoyo de los bancos internacionales, que en su mayoría están en manos de las oligarquías sionistas. Así que yo no lo sé quién es Trump, no sé quién es Putin, solo he perdido una perspectiva. Lo que quiero decir es que nosotros, aquí en Roma, en Occidente, en Europa, estamos asistiendo a la Tercera Guerra Mundial contra la familia. Destruirla a toda costa. Este siervo de Satanás, que Sor Lucía había anunciado, recordáis, en una letra escrita a Monseñor Cavallo Café, arzobispo de Bolonia, que aún era presidente del Pontificio Instituto para la Familia Juan Pablo II, en el que le decía, Padre, la Virgen me ha revelado que el último ataque de Satanás será contra la familia y contra la vida. Exactamente lo que estamos viendo. Pero nadie podría haber imaginado que los fanáticos destructores, el fanatismo antivida y antifamilia, venía de Bergoglio. Y ojo, que estos son fanáticos, ¿entiendes? Tengan cuidado, que detrás de los discursos, y somos una prueba nosotros del todos, la iglesia abierta, estos son extremistas. Los extremistas de Satanás son los extremistas, son los fanáticos del diablo. Abran los ojos, después hagan lo que quieran. Yo digo las cosas, nadie podrá decir que no las he dicho. Aquí tienen, mis queridos, recemos por la familia, recemos el rosario en familia. Ayer estuve concluyendo el último día de la novena en una familia aquí en Austria. Voy con gusto voy cuando puedo, porque rezamos juntos el rosario. Luego, tal vez aquí y allá alguien se sienta mal porque no puedo comer de todo. Y quieren gratificar al invitado, como siempre ha sucedido desde la noche de los tiempos con la comida.
pero luego, por desgracia, yo eso no puedo, eso. Entonces se quedan un poco disgustados. Entonces yo esto lo digo, si vengo a la familia cuando puedo, es porque solamente tengo la alegría de estar ahí. Y ahora no iré más a una familia, sin que antes, junto a la familia, se rece el rosario. Bien, mis queridos, les recuerdo que el 31 de enero estaremos con el cardenal Repole. Es la conferencia episcopal piemontesa valdostana en Stavigliano. En el centro Casa Betania a las 16 horas, y luego el próximo domingo estamos en Palmanova, en la provincia de Udine. Ahora hay espacio para alguna llamada telefónica, podéis llamar por esto o por otra cosa. Mientras tanto, les recuerdo que pueden ayudar al proyecto con la cuenta corriente postal, que es de más fácil acceso, o con el IBAN, que también es garantía absoluta. Agradezco a todos los que se desviven por ayudarnos, porque como habéis comprendido, es necesario hacerlo, si no, no se puede seguir adelante. Si no contamos con su apoyo, no podemos dar la batalla. Es evidente. Ayer lo dije abiertamente y lo reitero hoy. El fondo económico es necesario. Don Bosco, ya que estamos en la novena, cuando Juan Bosco iba, luego no lo volvían a invitar, se las arreglaban para invitarlo. Estas son las cosas más líderes. Don Bosco es todo por descubrir. Porque se hacía invitar por las familias ricas de Turín, luego ya no lo invitaban más porque corrió la voz entre las familias. Se hacía invitar a Prato porque era un huésped de honor. ¿Saben qué hacía? Joven y sin recursos, llevaba una bolsa escondida en el suelo. Luego, después, cuando terminaba antes, empezaba a tomar. Los santos son locos. Más loco que santo, decía San Felipe Neri. Cogía los candelabros de bronce, las tazas de plata, la tetera de porcelana, lo metía todo en la bolsa. Y luego decía, ¿qué hace don Bosco? Nada, estoy cogiendo esto para ir a dar de comer a mis chicos. El Padre Pío, cuando abrió la obra, la Casa Alivio del Sufrimiento, decía, yo rezo a la Virgen y ella abre las carteras. Así que incluso los grandes santos se dieron cuenta de que la ayuda económica es fundamental.